al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganlos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy nuevamente presenciamos el registro de los apóstoles, especialmente de Mateo el evangelista, que nos narra uno de esos milagros que nos dejan a nosotros atónitos. Por eso se le llama milagro, porque humanamente es imposible dar de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, solo con 5 panes y 2 peces. Eso es imposible humanamente, y lo digo humanamente porque es el Señor Jesús que se da cuenta del hambre de todas estas personas que lo seguían, de una gran multitud. Y cuando sus discípulos le presentan a este niño, a este joven que tenía en su cesta solo 5 panes y 2 peces, él, ofreciéndoselos a Dios Padre en oración, colocándolos en alto, como hizo Moisés, que en alto dejó sus brazos en oración para poder ganar la batalla, Dios Padre le permite dar de comer y todos quedan satisfechos, incluso sobran 12 cestas. Eso es un milagro. Pero ¿será que solamente nos vamos a quedar en el milagro, esperando que el Señor nos siga dando de comer de manera milagrosa? ¿Qué quiere el Señor con este milagro? Ciertamente el Señor quiere algo más grande que simplemente darnos de comer. Claro que Él nos da de comer, claro que Él nos provee, claro que Él nos sana, claro que Él nos libera. En muchas ocasiones a mí las personas me preguntan: ¿será que el Señor hace esa obra que no han podido hacer los médicos, que no han podido hacer los jueces? Y yo les digo: es el Señor el que obra. Últimamente, antes de la pandemia, nos estábamos reuniendo casi durante 3 años seguidos todos los viernes y hacíamos una gran alabanza, leíamos la palabra de Dios, la compartíamos. Y no había viernes en que alguien me escribiera o alguien a la salida del templo me dijera: padre, yo quiero contarle que el Señor me sanó de un cáncer, que el Señor me prosperó, que el Señor hizo justicia en mi vida, algo que no había yo logrado a través de los tribunales humanos, a través de los consultorios humanos, a través de los terapeutas. El Señor obró de manera maravillosa. En oración, decían ellos, en alabanza, yo sentía como Dios estaba sanando, me sentía como un calor en mi cuerpo. Y me hice los exámenes y el Señor me sanó. ¿Qué quiere de esto el Señor? ¿Para qué el Señor hace milagros? Pues el Señor hace el milagro para que nos sintamos hermanos, para que podamos contar, para que sigamos viviendo la fraternidad. Hoy el Señor Jesús da de comer, pero en un ambiente de fraternidad, de comunidad. No lo envía casa a casa con el domiciliario para que coman y vivan aislados, sino para que vivan en comunidad. Por eso las 12 cestas que sobran, que son las acciones de la caridad verdadera de la iglesia, cuando también junto a la mesa de la Eucaristía está la mesa del pan material para darle de comer a tantos pobres, para aconsejar, para instruir, para llegarle a tantas personas necesitadas. Porque si bien la iglesia siempre
ha hecho estas obras grandes de caridad, dando de comer con un mercado, auxiliando con una beca estudiantil, sanando corazones heridos, escuchando a las parejas, ayudando a esos jóvenes que han caído en las drogas con un consejo, creando sitios, organizando sitios para que allí se puedan rehabilitar. ¿Cuántas obras de caridad? Incluso el Papa en los últimos años, el Papa Francisco, creó allí en Roma un hospital solamente para niños de cáncer. El Señor Jesús dice: denles ustedes de comer, pero ese comer es para que vivamos como hermanos en fraternidad. ¿Por qué no hay milagros? Porque mucha gente dice: pero es que yo me canso de orar y de orar. Precisamente por eso, porque estamos cayendo en el individualismo, porque todo soy yo, dame a mí. ¿Para qué quiero la salud? Para que no me haga daño cuando me embriago porque tengo enfermo el hígado. O yo pido la salud para sanarme y empezar a ser parte de mi parroquia y conformar un apostolado y salir a predicar, a anunciar. ¿Para qué quiero que el Señor me prospere, por ejemplo? Para seguir en las drogas, en el alcohol, en la infidelidad. ¿Para qué quiero que el Señor haga milagros en mi vida? Es que el Señor tiene un propósito. El Señor hace milagros para algo, no para mantenernos en la individualidad. Esta palabra es muy hermosa, guardémosla en nuestro corazón. Te invito para que hoy vuelvas a esta palabra, no la dejemos ahí, simplemente vayamos a San Mateo en el capítulo 14, versículos del 13 al 21. Vayamos al lugar en donde se realizó este milagro. Acerquémonos a ese Señor Jesús con esa mirada. Descubramos cómo el Señor Jesús actuó. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús sintió? La prisa de los discípulos, el clamor de los hambrientos y la alegría de los que quedaron satisfechos. Vayamos, los invito para que hagamos ese encuentro con el Señor.